Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Feliz inicio de semana, este lunes 31 de julio. Se nos acaba el mes de julio y seguimos en nuestra serie Sueños, estudiando a José. Hoy es el día 28, el devocional de hoy se titula El despertar de la conciencia, el despertar de la conciencia. Estamos en un momento climático, en el punto más álgido de toda esta historia. La tensión ha crecido muchísimo. Finalmente se encuentra José con sus hermanos, pero no se da a conocer. Ellos no lo conocen. Ellos no saben que están frente al hermano que vendieron hace veintitantos años. Pero José sí sabe quiénes son sus hermanos y está en una crisis tremenda. Y vamos a ver hoy, vamos a analizar tanto a José, que está en esta crisis, que literal se tiene que ir, se tiene que salir del cuarto para llorar, como también los hermanos que también comienzan a enfrentar su propio pecado, comienzan a enfrentar su propio pasado oscuro, y también vamos a ver en ellos una crisis que ojalá que todo esto termine en cosa buena, en arrepentimiento de aquellos que han hecho mal y en restauración de aquellas relaciones que se han fracturado. Vamos entonces a hablar del despertar de la conciencia, y sobre todo me refiero a este asunto de los hermanos que reconocen finalmente su gran pecado, reconocen finalmente que actuaron terriblemente mal en contra de su hermano, y vamos a ver qué pasa. Esto es Génesis 42 del 18 al 24. Vamos a leerlo, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, gracias por tu palabra maravillosa que siempre nos desafía, Señor, y que al leer tu palabra, Señor, nos encontramos con nosotros mismos y nos damos cuenta de qué pequeños somos, también qué pecadores somos, Señor, comparados a tu santidad y tu grandeza. Permítenos el día de hoy encontrarnos en esta historia para también nosotros despertar a la conciencia y reconocer quién eres tú y reconocer quiénes somos nosotros para arrepentirnos y ponernos en tus manos. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a Génesis 42 del 18 al 24. Pero bueno, dije esto en la oración y me parece importante destacarlo. Sabes que la Biblia no está escrita principalmente para que encontremos buenos ejemplos de seres humanos. La Biblia no está escrita para que todos digamos, ay, quiero ser como David, ay, quiero ser como José. José es de los personajes de la Biblia más íntegros, con menos defectos, casi, casi podemos decir. Pero ni siquiera José. La Biblia no fue escrita para que seamos como José, o para que seamos como Sansón, o para que seamos como Pablo. No. Hay cosas que imitar de todos ellos, claro, hay mucho que imitar, y sí pueden servir como buenos ejemplos, pero ese no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es que nos demos cuenta que no podemos, que los seres humanos no somos perfectos, que solo Dios es el único héroe de esta historia. Él es el único héroe de esta historia. Así es que por eso la Biblia nos cuenta los errores de los grandes héroes de la Biblia, nos cuenta sus errores, porque no hay ningún gran héroe que sobrepase a nuestro Señor Jesús. Él sí que es el centro de la Biblia. Así es que creo más bien que en vez de admirar a los hombres de la Biblia para ser como ellos, más bien lo que podemos hacer es encontrarnos reflejados en sus historias, para ver también cosas buenas que tenemos, pero sobre todo nuestro pecado. El hecho de que estamos rotos y que necesitamos de Dios. Vamos a leer Génesis 42, 18 al 24, dice así. Y al tercer día, ¿se acuerdan dónde los dejamos la vez pasada? Los hermanos de José están en la cárcel. Ellos lo habían metido a un pozo y él los metió en la cárcel. José había estado varios años en la cárcel y ahora a ellos les tocó estar 3 días en la cárcel. Entonces al tercer día les dijo José, hagan esto y vivirán. Miren, yo temo a Dios. Si ustedes son hombres honrados, que se quede preso aquí en la casa de la cárcel solo uno de sus hermanos, y todos los demás vayan y lleven el alimento para el hambre de su casa. Pero traerán de regreso a su hermano menor, y así serán verificadas sus palabras y no morirán. Y así lo hicieron. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no les dije yo? No pequen contra el joven y no me escucharon. He aquí también se nos está demandando su sangre. Pero ellos no sabían que José los entendía, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Hay muchísimo que decir de este pasaje, muchísimo, mis queridos hermanos.
Ahí están durante 3 días los hermanos de José. Al parecer, no era una cárcel tan fea. Por eso ayer les decía yo que no creo que haya sido una venganza necesariamente de José, porque más bien parece ser como una casa donde estaban los hermanos de José. O era como la prisión de la casa de José. En aquella época las casas de la gente importante eran cosas muy grandes y tenían muchos cuartos. Probablemente ellos estaban prisioneros en la propia casa de José o algo así. El punto es que estuvieron todos, los 10 hermanos, por 3 días, y al tercer día como que José pensó, yo me imagino que José oró, lo que dijimos ayer, ¿no? Keep calm, mantuvo la calma, reflexionó, respiró y recordó quién es él. Y la manera que actuó, podemos decir que se extraña, pero definitivamente no fue una cuestión de venganza, al contrario. Yo creo que lo que José quería hacer era ver a su hermano. Porque Benjamín, el único hermano que no fue, era su único hermano completo, era su único hermano de sangre. Y además, no quiero decir que quería más a Benjamín que a sus otros hermanos, ya había aquí un asunto de discriminación, pero lo cierto es que Benjamín no lo vendió, los que lo vendieron fueron esos hermanos. Y además, y creo que aquí está uno de los principales puntos, es que José quería ver qué tanto habían cambiado estos hermanos. Quería saber cómo habían tratado a Benjamín. Yo creo que José estaba preocupado. Él dijo, a mí me odiaban y me vendieron, ¿cómo tratarán a Benjamín? Porque seguramente Benjamín también es igual de consentido que yo, porque Jacob amaba a José, porque era hijo de su esposa, a la que amaba, que había muerto, y pues probablemente Benjamín también tenía ese mismo amor. Entonces José estaba preocupado. ¿Será que tratan también súper mal a Benjamín, así como me trataron a mí? ¿No lo habrán vendido también? A lo mejor también lo vendieron como esclavo. Y José quería asegurarse que su hermano estaba bien, que podía volver a verlo y quizás saber también si sus hermanos habían cambiado. Pero lo que me interesa notar acá, mis queridos hermanos, es que Rubén y los otros 10 y los otros 9 hermanos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Dice, hemos pecado en serio, o sea, de verdad hemos pecado. Se acordaron de cuando vendieron a José como esclavo y cómo él les gritaba y les rogaba y les pedía, por favor, no me venden. Y ellos no escucharon su angustia. Y luego Rubén les dijo, yo les dije, no pequen contra el joven, y ustedes no me escucharon. Y ahora miren esto que nos está pasando. Ellos pensaban que Dios se las estaba cobrando, y no era así. O a lo mejor podemos interpretar que sí, es un poco consecuencias de sus hechos. Eso de que los metieron en la cárcel y de que estuvieron 3 días en Egipto y después que tenían que ir y regresar para que Simeón, el hermano que finalmente se quedó ahí, no se quedara preso para siempre. Ellos decían, Dios nos está castigando. Y no era necesariamente un castigo, probablemente sí consecuencias de sus hechos. Pero Dios tiene un plan maravilloso en todo esto. Y lo que me interesa notar aquí es que ellos reconocieron su pecado. Dijeron, hemos pecado. Hemos pecado. Eso se requiere, mi querido hermano, en la vida. Reconocer nuestros errores, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros crímenes, nuestros pecados. Y lo más interesante es que José los entendía, sin que ellos supieran que José los entendía, porque habían hablado a través de un intérprete. No se nos había dicho hasta ahora, pero toda la conversación había sido a través de un intérprete. José hablaba en egipcio, un intérprete traducía y ellos contestaban en su propio idioma y ellos no sabían que José los entendía. Pero José los estaba entendiendo y notó José que ellos por lo menos reconocían lo malo que habían hecho. Por lo menos reconocían que habían actuado con un gran pecado. Y José no aguantó más, mis queridos. José no aguantó más y se fue a llorar. Tuvo que salir del medio de ellos y se fue a llorar. Y cuando volvió, tomó al hermano mayor, al segundo mayor, y lo apresó, lo convirtió en un prisionero y los otros 9 hermanos regresaron a la tierra. Mañana veremos qué sigue de esta historia que está tan interesante, pero vamos a las enseñanzas. Antes de las enseñanzas, cabe preguntarnos, ¿por qué a Simeón y no cualquiera de los otros 10 hermanos? Bueno, porque Rubén era el mayor. Sin embargo, Rubén quiso salvar a José. Tanto hace 20 años, ¿se acuerdan? Decían, no hay que matarlo, no hay que venderlo, mejor solo lo tenemos aquí un rato. Y Rubén pensaba sacarlo de la cisterna, del pozo donde lo habían metido. Pero sus hermanos lo vendieron cuando Rubén no se daba cuenta. Y ahora Rubén les dice, yo les dije que no hicieran este pecado. Y yo creo que por eso José dijo, no, a Rubén no lo vamos a dejar aquí, dejemos aquí a Simeón. Simeón era el siguiente mayor de edad. Y dijo, vámonos contra él. Y se quedó Simeón ahí como el que iba a estar preso hasta que regresaran con el hermano menor.
¿Qué nos enseña esta lección, mis queridos hermanos? ¿Qué nos enseña esta historia? Déjenme decir 3 cosas que creo que debemos hacer ante nuestro pecado, porque quiero que nos identifiquemos con los hermanos de Jacob. Todos tenemos pecados. Yo creo que todos tenemos incluso pecados ocultos, pecados ahí que no le hemos dicho a nadie. Y a lo mejor nos remuerde la conciencia y a lo mejor está ahí generando adentro algo como un secreto en nuestro corazón que debemos confesar delante de Dios y arrepentirnos de verdad. Tiene que haber este despertar de la conciencia como hubo en los hermanos de José que dijeron, somos pecadores. Déjame decir 3 cosas. Número 1, toma responsabilidad de tus errores. Toma responsabilidad de tus errores. Esto es, yo creo que de lo menos común en el mundo el día de hoy. De pronto me toca trabajar con gente, de pronto me toca en muchos lugares, en grupos de alabanza que he dirigido, coros que he dirigido, ministerios que he dirigido, y yo mismo, no quiero que nadie piense que estoy hablando mal de la gente con la que trabajo, yo mismo soy igual, todos somos así. Es bien difícil lograr que alguien diga, sí es cierto, perdón, me equivoqué, la regué, me equivoqué, discúlpame, fui un irresponsable, fui un mal miembro de la familia, del grupo, del trabajo, lo que sea. Es bien difícil. Llegas con alguien y le dices, oye, fíjate que fallaste en esto. Ah, no, lo que pasa es que fulanito tiene la culpa. Ah, no, lo que pasa es que no es mi culpa, yo sí lo hice, pero no sé qué pasó, la computadora, o el instrumento musical, o no sé quién, o te voltean la tortilla y te dicen, ah, pero tú no hiciste esto. Como que es bien complicado lograr que alguien diga, por lo menos de primera instancia, sí es cierto, tienes razón, discúlpame, no volverá a pasar, la regué. Los seres humanos somos malos para hacer eso. ¿Por qué? Por egoístas, por orgullosos. Mi hermano, despertemos a la conciencia y lo primero que hay que hacer es decir, sí es cierto, soy pecador, sí es cierto, tengo estos problemas en mi interior, tengo estos pecados en mi corazón que están mal. Número 2, acepta las consecuencias de tus decisiones. Me encanta que los hermanos de Jacob dijeron, esto nos está pasando por nuestro pecado. Acepta las consecuencias de tus decisiones. Me recuerda al cuento corto de Edgar Allan Poe, ¿se acuerdan? El corazón delator. El asesino escuchaba un corazón en las noches, un corazón palpitar. Era su corazón que lo acusaba del crimen tan horrible que había cometido. Pienso que esa es la idea de esa historia, ¿no? Es tu propio corazón te acusa porque hay algo dentro de ti que no te deja descansar. Mi hermano, acepta las consecuencias de tus decisiones. Piensa en las consecuencias que causaste a otros, el dolor que causaste a otros, por tu orgullo, por tus malas decisiones, por tu maldad, por tu pecado, por mi pecado. Hablo en segunda persona, pero me lo digo a mí también. Y número 3, regresa a Dios para comenzar de nuevo. Me interesa destacar la gracia de Dios para los hermanos de José, que eran malos, habían sido muy malos. Pero aún con la gente mala como tú y como yo, Dios tiene gracia y nos permite regresar. Y nos permite tener otra oportunidad de actuar ahora mejor que hicimos antes, de darnos cuenta de nuestros pecados y pedir perdón. Despertemos a la conciencia, mis queridos hermanos, porque somos pecadores también nosotros. Pidamos perdón a Dios, confesemos nuestro pecado y recibamos su perdón maravilloso, porque ¿sabes qué? Dios perdona y Dios restaura y Dios nos hace nuevos por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu gracia, por tu perdón, que nos restaura cuando somos pecadores, cuando hemos fallado, Señor, cuando hemos cometido faltas graves delante de ti, delante de otros. Permítenos regresar a ti, Señor, permítenos ser limpios por tu sangre. Permítenos, Señor, darnos cuenta de nuestros errores y reconocerlos, Señor, para poder ser perdonados. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.